hermanos, Dios les bendiga. Y buenos días a todos y a cada una de las personas también que se han podido conectar en esta mañana. Mañana que le damos gloria y honra al Señor porque solamente Él se la merece. Pero mañana también que le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente de pie y con nuevas fuerzas para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan también que los extrañamos. Que extrañamos los domingos aquí en la casa del Señor llenos, como estamos acostumbrados a verlo. Donde podemos estrechar nuestras manos, donde podemos saludarnos, abrazarnos, tomarnos un poquito de café en el lobby y donde también podemos orar y escuchar la palabra del Señor todos juntos. Pero la situación no nos lo permite. Esperando en el Señor Jesucristo que esta situación no sea de tropiezo para ninguno de ustedes, para que de ahí desde sus hogares puedan adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Amén. Hoy culminamos la celebración de la Semana Mayor, donde hoy todos nosotros podemos ver el fruto de esa obra preciosa, que dio inicio con la entrada triunfal de Cristo, con su muerte triunfal y con su resurrección triunfal para la gloria de Dios Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria en los cielos, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana, porque aún en medio de esta situación difícil por la que estamos viviendo, eso no es tropiezo para nuestras vidas, para venir con un corazón agradecido y con un corazón dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad. Solamente te pido, Señor, que esta palabra, que estas alabanzas, que todas las iglesias que van a estar, Señor, en la mañana de hoy, predicándote a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, todas estas personas que están conectadas puedan ser transformadas si es tu voluntad. Que tu misericordia sea derramada en la vida de cada uno de ellos y que no importa por la situación que estemos viviendo, nada podrá detener tu obra, que es darte a conocer por todo el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscamos en nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, y es que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos porque hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y porque no solamente hoy celebramos su resurrección, sino que todos los días de nuestra vida celebramos que hay una tumba vacía. Pero también celebramos que ese Señor Jesucristo regresará, porque la promesa fue cumplida y nuestro Salvador resucitó. Hermano, Cristo vive, Cristo reina y regresará por su amada iglesia, la cual compró a precio de sangre. Esa es nuestra esperanza. En eso nosotros descansamos, en que Cristo volverá. Dios les bendiga. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. Ya glorioso que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz honró, le donó su perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá.
Jesús es el Señor. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron, dice. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Oh. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Oh. Ven, Señor. Iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Mi socorro volverá, todo volverá. Él no dará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Qué bendición estar un domingo más con ustedes. Y qué domingo estamos nosotros celebrando. Estamos celebrando nada más y nada menos que el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este viernes pasado estuvimos compartiendo con ustedes un viernes diferente. Y cuando hablamos de ese viernes diferente, sabiendo y comparándolo con el viernes que pasamos, donde estábamos nosotros prácticamente en cuarentena, ¿verdad? Todo Puerto Rico, ¿verdad? Y el mundo entero prácticamente, en excepciones de los que tienen trabajos esenciales, que están saliendo, ¿verdad? A trabajar, arriesgando sus vidas también y con temor de no contagiarse. Pero cuando hablamos del viernes diferente, estamos hablando de ese viernes de hace 2000 años atrás, que Jesucristo fue a la cruz, fue entregado y allí murió por nosotros. Y habíamos hablado que ese viernes fue diferente porque murió allí, fue Jesucristo. Y ese viernes fue diferente porque el que entiende que el que murió allí hace que un cambio de vida sea radical, sea un giro 180 grados, hace que se tenga un verdadero compromiso con el Señor y con su iglesia. Y que no solamente eso, genera cambios permanentes en la vida. ¿Por qué? Porque entendió que ese viernes fue diferente, porque murió allí por nuestros pecados. El Padre aceptó ese sacrificio y ahora nosotros realmente fuimos curados, fuimos sanados, fuimos vivificados, fuimos realmente ahora también pasados de muerte a vida. Gracias a quien ese viernes, hace 2020 años atrás, murió en esa cruz. Aquel que cambió la historia en el antes y el después de Cristo. Y ahora también cambió nuestra vida. Así que en este domingo de resurrección estamos celebrando, pero llegó el domingo y resucitó. Y yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 15. Y quiero que le demos lectura a los primeros 4 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: ahora os hago saber, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, y a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, va a ser su efecto. No oramos por ella porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. Oramos, Señor, para que nosotros seamos tus instrumentos, para que yo pueda ser tu instrumento en esta hora y que podamos, Señor Padre amado, glorificarte con toda nuestra vida. Perdona mis pecados, Señor, pero también te pido por aquellos que están viendo y oyendo, Señor, que tú prepares nuestros corazones a recibir tu palabra, mi Dios. Perdona nuestros pecados, mi Dios, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, en obediencia. Padre, queremos escucharte, que seas tú hablándonos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todo esto. Amén. Bien, hermanos, ¿qué queremos nosotros hoy compartir con ustedes? Un domingo también inusual para muchos de nosotros. Y la realidad, hermano, o para muchos de nosotros, o para todos nosotros. Y la realidad, hermano, es que este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 nos lleva a nosotros a entender el propósito real, no solamente de la resurrección de Cristo, sino también de la certeza de nuestra propia resurrección. Y el tema de esta mañana es el siguiente: la certeza de la resurrección de Cristo y la nuestra. El domingo llegó. Fue un viernes diferente. Y Cristo se dio. El sábado hubo silencio. El sábado descansó allí en la tumba. Pero el domingo volvió a tomar su cuerpo. La piedra se abrió y salió Cristo resucitado. Y Pablo aquí ahora está dando evidencias de la certeza de esa resurrección de Cristo, y está dando evidencia también de que eso provocará nuestra resurrección. Por eso es claro, hermano, entender los primeros versículos de este pasaje. Yo quiero que tú vayas conmigo nuevamente a 1 Corintios 15. Mira lo que dice Pablo aquí, aclarando a la iglesia de los Corintios, porque se habían metido ciertos falsos profetas, o aquellos que estaban filosofando que creían en la resurrección, o otros no. Y ellos, hermanos, estaban claros en cuanto a la resurrección, pero estaban inseguros en su propia resurrección. Y Pablo empieza diciéndole lo siguiente: ahora os hago saber, hermanos, hablándole a la iglesia de los Corintios, una iglesia que él sabía que era una iglesia al principio, aunque con problemas como todas las iglesias. Pablo sabía que allí había una iglesia. A los santos de Corinto le escribe: aquellos que eran separados por Dios, arreglen todo esto. Y ahora está corrigiendo esta incertidumbre en cuanto a la resurrección de sus propias vidas. Y empieza a decir esto: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Yo quiero decirte algo, mis hermanos. El evangelio es completo. Habla no solamente de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso, hermano, se completa al Cristo, hermano, salir de aquella tumba con un cuerpo resucitado y glorificado. Ahí tenemos el evangelio completo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 3. Oiga conmigo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo? Dice lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito que eso iba a pasar. Te lo mencioné el viernes pasado, que Cristo sabía que ese viernes sí, para nosotros iba a ser diferente, pero para él no, porque él sabía lo que iba a pasar. Pero también dice que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Y es importante que tú entiendas eso, hermano. Ese es el evangelio completo. Cristo muere, pero no se quedó allí en esa tumba ese sábado. El domingo resucitó. Y a ese que estamos celebrando hoy. Por eso yo quiero que tú te vayas con claridad hoy de la certeza de la resurrección de Cristo, pero también de la nuestra. Hermano, los griegos
no creían en la resurrección del cuerpo físico. Y lo vemos esa discusión que tuvo Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 32, después usted lo busca allí, con esa discusión con aquellos, cuando después le dicen a ellos, te escucharemos otra vez hablando sobre esto de la resurrección. Hermano, los fariseos creían en una resurrección corporal. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ahí fue entonces que la discusión allí en Hechos, cuando Pablo se salió, entonces cuando estaban ellos, Pablo presentando defensa del Evangelio, y muchos de los que estaban allí sí creyeron y siguieron a Pablo, la predicación de Pablo, el Evangelio, pero muchos de ellos allí estaban allí filosofando, allí en Atenas, y ellos le decían, te escucharemos otra vez de esa palabrería. Acostumbraban reunirse allí en aquel momento, ¿verdad? Como la plaza, y allí entonces enseñaba a aquellos que querían enseñar al pueblo. Y Pablo le dio la oportunidad en Atenas, y allí expuso allí realmente el corazón de todos ellos. Y cuando empezaron ellos a ver Pablo está hablando sobre la resurrección y lo que está hablando y predicando el Evangelio, ellos empezaron entonces a discutir entre sí, los saduceos y los fariseos, y dice, por aquí es que me voy para zafarme de ellos. No voy a entrar en esa discusión, por eso tú ves eso en Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero los fariseos creían en una resurrección corporal y los saduceos no creían en la resurrección corporal. Y Pablo entonces apela a testigos que vieron la resurrección y a ejemplos para ampliar el concepto de resurrección. Hermano, los corintios no dudaban, como te mencioné, de la resurrección de Cristo, pero no estaban seguros, basado a toda esta filosofía que se estaban metiendo dentro de la iglesia, de su propia resurrección. Y es donde Pablo les aclara y corrige. Y ahí es donde tú ves entonces todo este capítulo 15 de una forma magistral lo que Pablo quiere enseñar. Había una filosofía que se llamaba el estoicismo. Creía que el hombre solo tenía una chispa de Dios. Cuando éste moría, el cuerpo quedaba y la chispa de Dios volvía a él, quien la absorbía de nuevo. Esa era una filosofía que había allí. El unir el alma al cuerpo para los griegos era una degradación. Ellos decían que era imposible que una vez el hombre muera, vuelva otra vez el alma a volver otra vez a ese cuerpo. Era una degradación. Y decía un filósofo de la época, un griego, decía, la esperanza de la resurrección es la esperanza de los cerdos. Una vez emancipada el alma, o sea, libre del cuerpo, jamás volverá a ser encarcelada en un cuerpo. Es una filosofía que tenían ellos. ¿Cómo es posible que si ya el alma se liberó, la muerte la veían de esa forma? ¿Cómo que otra vez volvía? Y esa es la filosofía que querían meter dentro de los corintios, que creyeron en la resurrección de Cristo, por lo que Pablo le enseñó y le predicó la muerte y la resurrección de Cristo, pero estaban inseguros en su propia resurrección. Y es lo que yo quiero que tú puedas ver en este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, en este momento de incertidumbre de nuestra vida. Y la realidad es, hermano, es que hoy nosotros podemos ver este tema de una forma importante. La certeza de la resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Estás seguro de eso? Yo quiero que tú puedas entender que el Evangelio no solamente se queda en que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, pero el Evangelio se completa al Cristo resucitar de entre los muertos. Venció la muerte. Ya la muerte no tiene parte ni suerte. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que la muerte, la realidad es que es dolorosa en el sentido de la separación del hombre con lo que lo rodea. Pero sería triste, oiga bien, toda la eternidad si no fuera por esta maravillosa certeza de la resurrección. Hoy en día, hermano, la realidad es que nosotros vemos la separación de nuestros seres queridos de una forma dolorosa, y más todavía en este tiempo, donde hoy en día no le pueden dar, hermano, como le dicen, cristiana sepultura. Aunque no muera por las condiciones de la pandemia, aunque muera de una forma natural, hermano. Tengo personas cerca de mí que trabajan en cementerio, en funeraria, donde están viendo este tipo de cosas que está ocurriendo, hermano, como algo increíble. Que tú no puedas, hermano, hacer un velatorio, que tú no puedas despedirte, darle el último adiós. No se puede. Por lo que han puesto, hermano, por causa de la pandemia, por causa de que realmente no vayan a contagiarse entonces de esto. Solamente pueden ir 3 o 4 personas allí. No pueden abrir el féretro. Tiene que ser de lejos. Hermano, y eso añade más a la angustia de eso. Pero, hermano, añade la angustia y es tristeza para aquellos inclusive que creen en la resurrección. Pero eso de momento se convierte en gozo, porque aquel si muere y murió con Cristo, estamos seguros de que algún día lo veremos otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que Cristo es
entender hoy también. Ahora yo quiero que tú veas esto desde este punto de vista. Imaginemos que usted está en un tribunal y allí eres jurado. Eres de los que estás en un ala del tribunal, entraste al tribunal y allí te quieren probar de que no existe resurrección. Y está el fiscal a un lado con todos sus argumentos para decirte a ti que la resurrección es mentira. Y entonces comienza el caso, todo de pie. Entra el juez se sienta y el marcha le dice, ahora pueden sentarse. Bueno, y el fiscal empieza a decir todos los argumentos que él tiene de que Jesús no resucitó, de que la resurrección no existe. Y empieza a decir, no, mira, tenemos evidencia de que ellos se robaron, los discípulos robaron el cuerpo. Lo que sucedió fueron donde entonces los religiosos, cuando los soldados vieron la resurrección, que dice ahí en Mateo capítulo 28, hermano, ellos vieron a Cristo resucitado, pero fueron comprados. Y fueron entonces con esas mentiras allí. Y entonces decir entonces que Cristo no resucitó, y esa es la evidencia que tenía el fiscal. Y él puso todo eso, ellos se robaron el cuerpo, esto, que si lo otro, no existe la resurrección, y empezó a filosofar con todas estas filosofías que se han creído desde el principio. Inclusive esto estaba desde el mismo Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 de Juan, cuando él está hablando sobre precisamente el verbo. Él empieza el capítulo 1 citando Génesis. En el principio era el verbo. La palabra verbo significa logos, palabra. Y aquella palabra fue la que salió del Señor y creó todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué dice después? Y ese verbo que habló en el principio, creando todas las cosas, ¿se hizo qué? Se hizo carne. Y aquellos no creían en eso, lo que estaban ahí en Juan. Y Juan estaba haciendo una defensa y dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y quién es ese verbo? Esa palabra, Jesucristo, que se hizo carne, el primogénito, el unigénito de Dios, se hizo carne. Y a ese es el que Pablo estaba predicando, y a ese es el que Pablo estaba enseñando, diciéndole, él vino en carne, vivió una vida perfecta, sin pecado, fue a la cruz, murió allí por nuestros pecados, toda la ira de Dios fue sobre él, como dice Isaías 53, y ahora nosotros podemos estar delante de Dios, justificados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, que pagó el precio que nosotros tenemos que haber pagado. ¿Ves la grandeza, hermano, de entender el Evangelio completo? Pero no solamente entenderlo, vivirlo. Y tú estar seguro de que si tú crees en Él, tú también resucitarás. Y vemos aquí, hermano, que tú estás ahora, imagínate que estás en el tribunal, eres jurado, y el fiscal te quiere presentar este caso como que no existe la resurrección. Y empieza entonces a filosofar también, y empieza a decir todas estas mentiras que se crearon de la resurrección de Cristo. Los discípulos se robaron el cuerpo, di eso, y todavía hasta el sol de hoy, hermano, mucha gente todavía cree eso, lamentablemente y tristemente por sus almas. Pero no aquellos que verdaderamente creen en el Señor. Tenemos esperanza. Entonces, hermano, como te mencioné, comenzó el caso. El fiscal da su presentación. Está el abogado de la defensa mirando sin decir una sola palabra, porque preparó bien a aquel que está defendiendo. Y viene el apóstol Pablo y se sienta en el banquillo de los acusados y empieza a testificar. El fiscal, después de presentar su defensa, le dice: ¿qué evidencia usted tiene para decir que la resurrección existe? Pablo comienza su defensa. Oiga bien, la iglesia proclamó la resurrección por varias razones. Número 1, porque tenían las pruebas de ver vida después de la muerte. Ellos habían visto eso, lo habían vivido. Miren lo que dicen los pasajes que leímos aquí, del versículo 5 en adelante. Que se apareció a Cefas. Y Cefas es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, que era su medio hermano. Luego a todos los apóstoles. Mira aquí las apariciones del Señor Jesucristo. Dice: y por último de todos, con
como a un nacido fuera de tiempo, en otras versiones dicen como el abortivo, dice, se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Versículo 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, si predicamos, así predicamos y así creísteis. ¿Qué predicaron y así creímos? El evangelio completo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como lo dice las Escrituras. Pablo presenta esa primera evidencia de la resurrección de Cristo, el testimonio ocular, hermano, de los 12, el testimonio, hermano, inclusive de más de 500 personas a la vez que vieron allí. La iglesia proclamó a Cristo. Yo quiero que tú puedas ver algo importante, hermano. Yo quiero que tú entiendas, hermano, la secuencia de los primeros 40 días de Jesús después de su resurrección. Mira toda la evidencia que hay. Yo creo que tú lo puedas tener y estar claro en esto. Y te voy a dar los pasajes bíblicos para que tú lo apuntes. Domingo en la mañana. Un día que estamos celebrando hoy. Pero llegó el domingo y resucitó. ¿Qué pasó ese domingo en la mañana? Mateo capítulo 28, versículos 2 al 4. Un ángel removió la piedra de la tumba de Jesús antes del amanecer. Allí estaba lo cual, interesante, hermano, velando para que el rumor de que se podía robar el cuerpo, que fue lo que después inventaron. Segundo, las mujeres que seguían a Jesús visitaron la tumba y descubrieron que el Señor ya no estaba en ella. Mateo 28, 1, Marcos 16, 1 al 4, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Los 4 evangelios hablan de este evento. María Magdalena fue a fue a contarle el hecho a Pedro y a Juan. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Sabes que ellos no creyeron porque después fueron corriendo a ver lo que ella estaba diciendo. Pero las otras mujeres permanecieron en la tumba y vieron a 2 ángeles que les hablaron acerca de la resurrección. Mateo 28, 5, 7, Marcos 16, 5 al 7, Lucas 24, 8 al 4. Que le decían que era necesario que esto, él había dicho que esto iba a pasar. Y ellas mismas se acordaron después de eso. Entonces Pedro y Juan visitan la tumba de Jesús, Lucas 24, 12, Juan 20, del 1 al 3, para encontrar que estaba vacía. Y ellos se preguntaban otra vez, miraron para atrás, todavía incrédulos de lo que había pasado. Pero ahora mira bien lo que pasa. María Magdalena regresa a la tumba y Jesús le apareció a ella sola en el huerto. Marcos 16, 9, Juan 20, esa fue su primera aparición. Jesús aparece a otras mujeres, María, madre de Jacobo, Salomé y a Juana, Mateo 28 del 8 al 10, segunda aparición. Los que resguardaban la tumba de Jesús reportaron a los líderes religiosos cómo el ángel había removido la piedra. Luego fueron que sobornados, lo que te mencioné ahorita, que fue las pruebas del fiscal, Mateo 28, 11 al 15. Jesús aparece a Pedro, lo que menciona aquí Pablo en 1 Corintios 15, 11. Cefas es Pedro, la tercera aparición. Pero ahora vamos al domingo. Eso fue toda la mañana, el domingo de la mañana. Ahora el domingo en la tarde. Jesús apareció a dos hombres en el camino de Emaús. Marcos capítulo 16 y Lucas capítulo 24, versículo 13. Esa fue su cuarta aparición. Pero también vemos aquí que el domingo en la noche los discípulos de Emaús cuentan a los otros que vieron a Jesús. Aquí está en Lucas capítulo 24, versículo 33. Jesús apareció en el aposento alto a 10 apóstoles, estando ausente Tomás. ¿Te acuerdas de esa historia? Lucas 24, Juan capítulo 20. Su quinta aparición. Pero entonces ya pasó la semana y el domingo siguiente, 8 días después, Jesús aparece a los 11 apóstoles, incluyendo a Tomás, que entonces llegó allí. Y este creyó. El Señor le dijo, mete tu mano aquí a mi costado, mira mis manos traspasadas. Cayó Tomás al piso y somos muchos así, ven para creer. Ay, Dios mío y Señor mío. Ahora ¿por qué ves crees? Le dijo Jesús a Tomás, más bienaventurados son los que creen sin haber visto esto que ustedes están viendo. Somos nosotros los que estamos aquí ahora enseñando sobre la predicación del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Somos más bienaventurados porque hemos creído por fe. Pero eso no se queda ahí. Vemos aquí, hermanos, que los siguientes
Después Jesús, los domingos siguientes se le apareció a Tomás, pero los siguientes 32 días, fueron 40 días que el Señor estuvo aquí en la tierra con su cuerpo resucitado. Los próximos 32 días Jesús aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea y realizó allí la pesca milagrosa, su séptima aparición. Jesús apareció a 500, lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, aquí en su carta, 1 Corintios 15. Pero hermano, eso está en Mateo 18, 16, eso está en Marcos 16, 15 al 18. Esa fue su octava aparición. Jesús apareció a su medio hermano Jacobo. 1 Corintios 15, 7, lo mencionamos aquí, su novena aparición. En Jerusalén apareció otra vez a sus discípulos, Lucas 24, 44 al 49. Y en Hechos capítulo 1, versículo 3 al 8, es el mismo evento, su décima aparición. En el Monte de los Olivos, Jesús ascendió al cielo, mientras los discípulos observaban. Vieron al Señor subir al cielo, y ahora está sentado en su trono intercediendo por nosotros. Marcos 16, 9. Y Lucas 24 y Hechos capítulo 1. ¿Qué más evidencias, hermano, nosotros podemos presentar? Allí Pablo, hermano, le presentó a aquellos jurados todas estas evidencias, hermano, de todas las personas que vieron a Cristo resucitado. La pregunta es, hermano, el testimonio de Jacobo, medio hermano del Señor, el testimonio de la iglesia son fundamentales, pero la pregunta, ¿por qué Cristo vino al mundo? Oiga bien la contestación correcta. Para hacer un cambio de expediente. Usted y yo, hermano, tenemos que entender que nuestro expediente decía, no cadena perpetua, no, decía, hay que ponerle a la pena de muerte. Nuestro expediente, delante de Dios, antes de Cristo, y eso es para todos los que no tienen a Cristo y no creen en Cristo, hoy su expediente dice, no cadena perpetua, dice, hermano, muerte, pena de muerte. Solamente Cristo puede cambiar ese expediente. Solamente Cristo puede cambiar ese expediente, y a eso fue que vino, para que tú entiendas que Él es el único que puede pasarte de muerte a vida. El domingo llegó y Él resucitó, y eso nos da esperanza a nosotros. Por eso, hermano, Pablo continúa, y el abogado mirando de lejos la defensa de Pablo allí, hablando de la resurrección. Segundo consecuencia, hermano, es importante que se entienda negar las consecuencias de negar la resurrección. Los versículos 12 al 18, hermano, nos presentan que esto es, hermano, crucial. Negar la resurrección es algo que a nosotros, hermanos, nos va a llevar precisamente al descontento, nos va a llevar a nosotros a estar entonces preocupados por lo que está aconteciendo hoy en día. Y mira lo que hace Pablo aquí, ahora entonces reafirmando no solamente la resurrección de Cristo, sino dándole a ellos la certeza de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Versículo 12 hasta el 18, léalo conmigo, hermano. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aunque más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Oiga bien, hermano, acuérdate que te mencioné ahorita que estaban ellos dudando, los corintios, de la resurrección de sus propios cuerpos. Ya ellos estaban claros de la resurrección de Cristo. Pablo presentó todas estas evidencias y no hay forma de refutarlo. Pero ahora ellos tenían que entonces entender que ellos también iban a resucitar. Y se habían metido esta filosofía diciéndole, pero ¿cómo es que dicen ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Más importante que usted entienda esto, porque esa resurrección provocó que nosotros ahora podamos tener ese cambio de expediente. De pena de muerte, ahora vida eterna.
¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hermano, la predicación de la iglesia fue la resurrección, versículo 11. Oiga bien, hermano, lo que dice el versículo 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. La predicación de la iglesia fue, hermano, la resurrección. La iglesia creyó en los testigos oculares que vieron la vida después de la muerte. Más de 500 lo vieron, sus discípulos, hermanos. Los cristianos que conformaron la iglesia dieron sus vidas por esa esperanza. Ellos pregonaron la resurrección como certeza de fe y creer en eso. Hermano, la esperanza de la resurrección, versículo del 12 al 13 del capítulo 15. El judío saduceo, hablando de la inmoralidad, decía que al morir se iba al Seol, a la tierra gris, por debajo del mundo, en la cual los muertos vivían, sin fuerza y sin luz, sin existencia fantasmal, en la sombra. Citando prácticamente lo que decía el Salmo 115, 17. Pero hermano, hay esperanza en la resurrección. ¿Cuáles serían las implicaciones de que Cristo no hubiera resucitado? El apóstol Pablo menciona el versículo 14, mire lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Por otro lado, todos los que dieron testimonio de la resurrección fueron unos mentirosos. Si Cristo no resucitó, mire lo que dice el versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Está diciendo aquí Pablo, precisamente, si nosotros predicamos o no creemos que Cristo realmente resucitó, hemos entonces dicho que Dios mintió. Y Pablo está presentando su defensa. Hermanos, los cristianos que han leído, oiga bien, el Nuevo Testamento, se tuvieron que dar cuenta que es imposible que lo hayan escrito un grupo de charlatanes o de personas desquiciadas, como han querido hacer ver las filosofías de este mundo, hermano. Han querido hacer ver que los apóstoles, hermano, eran personas desquiciadas, que eran personas, hermano, que eran unos charlatanes, hermano. Eso es algo que la persona que tiene realmente el razonamiento, lee los evangelios y dice, es imposible que esto que estén diciendo esta gente no pueda ser verdad. Oiga bien, una línea, hermano, increíble de conexión, todos los evangelios, desde Génesis, hermano, ellos vienen hablando todo lo que la Escritura estaba predestinado a decir. Todo estaba, hermano, consecuente con todo, increíblemente, hermano. Y los cristianos sinceros que han leído el Nuevo Testamento se tienen que haber dado cuenta de eso. Hermanos, si los apóstoles mintieron en ese punto en sus escritos, no tendríamos ninguna razón para seguir escritos y sus consejos. Pero una vez más, hermano, tenemos que pensar en lo dispuesto que estuvieron ellos en sufrir por Cristo. Por otra parte, si Cristo no resucitó, no habría posibilidad de salvación para nadie. Versículo 16 hasta el versículo 19, mis amados hermanos, según lo que dice Pablo aquí. Pero Cristo resucitó y nos da la certeza de que nosotros también resucitaremos. Hermano, ¿tú crees que si ellos no hubieran predicado eso, estaban dispuestos a morir y murieron por Cristo? Y hoy en día todavía gente muere por Cristo. Pedro murió crucificado al revés porque decía, no soy digno de morir como mi maestro. Juan murió de viejo, pues hermano, estuvo dispuesto a sufrir. Lo metieron en una olla caliente, hermano, y después lo exiliaron a la isla de Pasmo, donde entonces escribió el libro de Apocalipsis y otras cartas. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todas esas personas fueron, hermanos, mártires. Y todavía hoy hay mártires porque creen que Cristo murió, pero resucitó. Y eso es lo que estamos celebrando tú y yo hoy. Pero la realidad es, hermano, pregúntate, ¿tú crees verdaderamente eso? Hermano, si Cristo no resucitó, piensa esto, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo el planeta. Lo que dice el versículo 19. Mira lo que dice el versículo 19, hermano. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima.
Nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, hermano. Nosotros no estamos aquí para hacer tesoros en la tierra. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? En los cielos. Y eso nos lleva, hermano, a entender que hay esperanza. A entender, hermano, que tenemos que creer en la resurrección de Cristo y que los que hemos creído también resucitaremos juntamente con Él. Es importante que tú entiendas esto, hermano. Si nosotros estamos aquí por el Big Bang, oiga bien, quien establece las reglas de que está bien y que está mal, oiga bien, los que creen en el Big Bang no fue al azar, tocar los átomos y salió por allá Jorge, salió por allá, salí yo y de momento nos creamos, y creó todas las cosas ahí. Los que creen todavía en eso, que hay que tener más fe en creer eso, que creer, hay que tener más fe en creer en eso, hermano, que creer en lo que estamos hablando aquí, lo que dice la Biblia, con todas estas evidencias. Sin embargo, hermano, hay un conocido filósofo que se llama Jean-Paul Sartre. Dice en uno de sus libros: tú estás manejando tu auto y de repente quieres darle sentido a tu vida y te encuentras a una persona en la carretera y te pide que lo lleves, y tú, por sentirte bien o realizado, lo llevas. Está bien, dice él, dice Jean-Paul Sartre, si quieres darle sentido a tu vida. Y en vez de darle oiga bien, pasarle por encima y matarlo, está bien también. Es lo mismo, le estás dando sentido a tu vida. Aquellos que creen realmente que todo es aquí y ya está, y que esto fue un accidente, es que nada tiene sentido, dice Sartre. ¿Eso no te espanta, mi amado hermano? Esa es la consecuencia de no creer en Cristo y en la resurrección. Nada tiene sentido para aquellos que no creen en Cristo ni en su resurrección. Y se cree en la filosofía de este hombre. Decido hoy estar bien y hago esto bien, pero nosotros si decido hago esto mal, pues también estoy bien, no importa la diferencia, pero para Dios no. Porque Cristo sí murió, pero resucitó, y también todo aquel que ha creído en Él. Pero Cristo sí resucitó, y esto nos lleva a nuestro próximo y último punto para resumir: la garantía de nuestra propia resurrección. Miren lo que dice el versículo 20 al 22 de aquí del capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! La resurrección de Cristo es un anticipo. Lo nuestro viene seguro. Oiga bien. Cristo es la garantía de que nosotros seremos levantados de los muertos. Versículo 22 hasta el 23, hermano. Mira lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Oiga bien, hermano, todavía Dios está trabajando. Cristo está en su trono y está trabajando, y estamos nosotros trabajando juntamente con Él, esparciendo el mensaje que va a traer a todos aquellos que están esclavizados, que están entenebrecidos. Por eso no podemos dejar, hermano, en medio de esta pandemia, de predicar el Evangelio, porque Dios está haciendo algo grande. Está haciendo algo grande en el mundo, como decía el pastor Miguel Núñez, pero está haciendo algo grande en las iglesias, trayéndolas también al arrepentimiento, a que vuelvan a Dios y que prediquen lo que tienen que predicar. Cristo es la garantía de que nosotros seremos levantados de entre los muertos. ¿Y sabes por qué? Porque ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios.
versículo 21 al versículo 22, hermano. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados, hermano. El expediente cambió, pero no fue por nosotros, no fue porque hicimos algo bueno, fue por lo que hizo Cristo, por los méritos de Cristo. Es que ahora nosotros podemos tener la certeza de que nosotros vamos a resucitar. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Léelo después en el versículo 23. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo está reinando, y en este momento y está reinando a la diestra de Dios el Padre. Pero todavía, como dice el versículo 25, quedan enemigos por conquistar. Por eso Pablo dice en el versículo 25, vea conmigo, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Todavía hay trabajo que hacer, iglesia. No nos detengamos por medio de esta pandemia. Sigamos predicando a Cristo. Sigamos viviendo una vida que le agrade a Él. Sigamos creyendo en su muerte y en su resurrección. Y que algún día nosotros estaremos juntamente con Él. ¿Cuándo será destruida la muerte? Una pregunta muy importante. Cuando todos nosotros hayamos resucitado. Ya la muerte no tendrá más poder. Nosotros como creyentes, mis amados hermanos, tenemos que vivir vidas que le agraden a Dios. Y la pregunta es, ya Pablo defendió, usted sigue leyendo los versículos que siguen aquí, si defendió completamente todo lo que va a pasar con cada uno de nosotros, y ahora empieza a animar a los corintios a cómo debe ser su vida, ya que ahora entienden que algún día van a resucitar entre los muertos. ¿Cómo debe estar viviendo los cristianos que creemos en la resurrección? A eso quiero enfocarme ahora en estos minutos para concluir. ¿Cuál debe ser el consuelo y el estímulo de la resurrección a nosotros los cristianos? Hermanos, los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. Oiga bien, nosotros podemos, los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la pandemia. Nosotros, los cristianos, podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de los temblores. Nosotros podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de lo que venga. ¿Por qué? Porque hemos creído en uno que salió de esa tumba y nosotros justamente resucitaremos con Él en ese día final. Ay, que yo quiero que tú entiendas, hermano, que llegó el domingo y Él resucitó. Y nos da la garantía de que también nosotros resucitaremos. Mira lo que dice los versículos 54 al 57. Léalo conmigo aquí al final de este capítulo. 54 al 57. Diciendo que la muerte es sorbida en victoria. Mira cómo dice, hermano. Dice el versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Entonces ahora está hablando, hermano, de nuestra muerte, de nuestro cuerpo físico. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! La muerte es una sombra que nos persigue a lo largo de nuestras vidas y muchas veces queremos ignorar la muerte y ella se encarga de enviarnos avisos. Oiga bien, un dolor aquí, un achaque por acá, un huracán categoría 4 o 5, temblores y ahora la pandemia. Muchas veces, hermano, queremos ignorar la muerte y ella se encarga de darnos avisos. Y quiero aclararte algo. Muchos han malinterpretado esto. ¿Qué está pasando? Quiero aclarar
que no te salvarás, oiga bien, poniendo sangre de cordero en la puerta de tu casa para que la plaga no te toque. Oiga bien lo que te quiero decir, no me malinterprete, porque eso sí está en la Biblia. La última plaga, Dios le dijo: maten el cordero, reúnanse en sus casas, enciérrense ahí en sus casas, no salgan, porque el ángel de la muerte va a venir y se va a llevar a todos los primogénitos si no hacen esto. Y el Señor le dijo ese mandato, y el cordero allí entonces lo mataron, se reunieron, los que eran pequeños, se reunieron en casas más pequeñas, y allí pasaron la noche, y ese día pasó el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos. Eso está en la historia. Y el Señor fue y le dijo: pongan la sangre del cordero en las puertas, en los dintales de las puertas, los marcos de las puertas, para cuando pase el ángel de la muerte, entonces no pasará por ellos. Hermano, por eso te quiero aclarar eso. Poner sangre hoy de cordero en la puerta de la casa, en la plaga, para que la plaga no te toque. ¿A qué apunta eso? Es lo que tú debes entender. No es que no vaya a entrar la plaga, hermano. Óigame bien, y yo quiero ser claro con eso. Hablando de la plaga, de la pandemia, los cristianos también pueden ser afectados por eso. Yo sé que cristianos han sido afectados por eso. Pastores han muerto ya por el COVID-19. Entonces, ¿qué quiero entonces concluir con esto? Que tú puedas entender que si estás trabajando para el Señor y de momento te toca esta plaga que estamos nosotros ahora viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, y estás haciéndolo para el Señor, gloria a Dios por eso. Porque Pablo decía: el morir es ganancia. Y qué mejor que entonces me cojan si me pasa. No quiero decir que entonces ahora tú no lo vayas a hacer como dije el viernes pasado. No, hermano, cubrimos hagamos todo, ¿verdad?, como debemos hacerlo, protegiéndonos, haciendo todo para que nosotros no podamos contagiarnos. Pero si pasa lo que pase, que Dios nos coja haciendo las cosas para Él, que Dios nos coja trabajando para Él. Por eso es importante, hermano, que quiero aclararte eso hoy. No es, hermano, quiero aclarar que no te salvará poniendo sangre de cordero en la puerta de la casa para que la plaga no te toque. Es entendiendo a qué apuntaba ese evento registrado en las Escrituras. Hermano, la Pascua, que después de ahí empezaron entonces a celebrar la Pascua. La Pascua significa Passover, pasar por encima. ¿Y qué pasó por encima esa noche? El ángel de la muerte. Eso fue un acto de fe y obediencia como debe ser ahora. Nosotros creemos ahora que lo que estaba apuntando ese evento era Cristo. ¿Quién realmente entonces llevó nuestros pecados? ¿Quién realmente es el unigénito que quita el pecado del mundo? El que estaban irónicamente celebrando aquellos ese sábado, los que entregaron a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo entonces estaba reposando su cuerpo ese sábado, pero al tercer día, el domingo, resucitó. Todo esto apuntaba al que venció la muerte primero. Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Y ahora, para que nosotros pensamos, tenemos que también creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero que al tercer día también resucitó. Hermanos y hermanas que están escuchándonos en esta hermosa mañana del Señor, yo quiero que tú puedas entender lo importante de la defensa que hace Pablo aquí de la resurrección de Cristo, pero de la defensa que también hace de la certeza que nosotros creamos en nuestra resurrección. ¿Qué es lo primero que yo haría cuando venga Cristo a buscarnos, hermano? Si estamos muertos, oiga bien, ¿qué es lo primero que yo haría si estamos ya enterrados? Probablemente, hermano, alabar a Cristo. Lo segundo, mirar la tumba vacía y gritarle, como dijo Cristo en el versículo 55. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? No me pudiste retener ahí. Se olvida la muerte en victoria. Algún día nuestras tumbas vacías proclamarán que Cristo reina y que es un gran Salvador. Y a eso es que tenemos que apuntar nosotros en esta vida. Tú no estás aquí simplemente para estar. Estás aquí para vivir, pero para vivir para Cristo eternamente. La única razón por la que seremos admitidos
en el cielo es que Cristo diga frente al juez: Él vino conmigo. La única razón por la que Pablo podía entrar al cielo, aunque era el que estaba presentando defensa de la resurrección y que predicó a Cristo, era su abogado. Y ahora yo quiero decirte quién era el abogado de Pablo. Era el mismo Jesucristo. Y quiero decirte que la única razón por la que seremos admitidos en el cielo es que Cristo diga frente al juez: Él vino conmigo. Porque Él es nuestro abogado. Aprendamos de este pasaje que los cristianos debemos dedicarnos con empeño a servir al Señor en el presente. Versículo 58, lea conmigo, hermano, este pasaje, este último pasaje. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Sigamos proclamando a Cristo y a este resucitado. Sigamos creyendo de que algún día estaremos con Él en los cuerpos glorificados, porque Él no es nuestra primicia. Hermano, no solo podemos mirar hacia el futuro con esperanza, debemos permanecer firmes y constantes ahora. Dedicarnos a servir al Señor en cuerpo y alma, sabiendo que el trabajo no es en vano. Hermano, negar la resurrección tiene sus consecuencias, pero creer en la resurrección también las tiene. Aquel que no ha creído en la resurrección estará perdido, pero el que ha creído en la resurrección también tiene sus consecuencias, y es que tengamos que vivir una vida que refleje a Cristo. Ya te presenté la certeza de la resurrección de Cristo, pero yo quiero que tú estés claro en la certeza de nuestra resurrección. La pregunta es: ¿reflejas en tu vida que crees en la resurrección? ¿Reflejas en tu vida que crees en la resurrección? ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú crees que la vida es breve? ¿Tú crees que lo único que vale la pena es lo que hacemos para la gloria de Cristo? La resurrección es la esperanza del pueblo cristiano. Seamos consecuentes con la fe que profesamos, mis amados hermanos. Seamos consecuentes con eso. Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos si vivimos para Él y para su gloria. Le damos gracias al Señor por este día y oramos. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Queremos darte las gracias, Padre, no solamente por tu palabra, sino por aquellos medios que nos das para también seguir aprendiendo más. Por aquellos pastores, Señor, que nos ayudan a poder seguir preparándonos también. Gracias, Señor Padre amado, por todos los recursos que pones a nuestra disposición, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos también, mi Dios. Te pido, Señor Padre amado, que seas tú en esta hora glorificado, que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tú realmente, Señor, puedas, Padre amado Jesús, ayudarnos a entender y a tener la certeza de tu resurrección, pero la certeza también de que también nosotros resucitaremos. Pero tú demandas hoy que nosotros sigamos viviendo vidas que te agraden a ti, vidas, hermano, vidas que realmente te adoren, te glorifiquen, aún en medio de lo que estamos viviendo. Que nosotros podamos estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no va a ser en vano nunca. Ayúdanos, Señor, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. No quiero terminar esta oración sin antes llamar a aquellos al arrepentimiento. Como único puedes entender todo esto es que hoy entiendas que tu expediente está manchado. Tu expediente, si no tienes a Cristo, dice pena de muerte. El único que puede cambiar eso fue aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Se llama Cristo, pero tú tienes que venir a Él en fe, en arrepentimiento, creyendo que delante de Él estás muerto. Como único puedes entrar al cielo es confesándolo como tu Salvador. Y yo te exhorto en esta mañana a que lo hagas, Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. No creas en las filosofías baratas,
No vivas el aquí y ya. Vive el aquí para el Señor, pero con tus ojos puestos en el futuro, en la esperanza que tenemos de que algún día estaremos con un cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Te pido de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos estaremos viendo pronto. Dios te bendiga. Este que te habla es el pastor Francisco Javier Reyes de la Iglesia Bautista Rancho en el pueblo de Guayama. Qué bendición que hayas visto este video. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestra página y lo compartas con tus seres queridos. También puedes acceder a nuestra página de Facebook. También allí dale like a nuestra página para que puedas acceder también a otro material de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios es el único que nos puede dar paz en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.